Efesios capítulo 3 verso 20, y aquel que es poderoso para hacer, así se llama este mensaje, y aquel que es poderoso para hacer. ¿Quién es poderoso para hacer? Yo digo a veces, o siempre digo, si Dios no lo hace, ¿quién puede hacerlo? Para muchas ocasiones, o en la mayoría de ellas, es Dios el único que podrá hacer cambios en esa circunstancia. Le voy a decir algo: hay circunstancias en las que usted no podrá seguir adelante peleando con sus fuerzas, porque quedará frustrado. Necesitará hacerse a un lado y dejarle ahora a Dios su área. Recuerde que Dios se mueve en el área de lo imposible y usted solamente se mueve en el área de lo posible. Eso indica que ambos van y deben hacer lo que le corresponde hacer. Cuando usted hizo lo posible, asegúrese que Dios va a hacer lo imposible. Pero si usted no ha hecho lo posible, no pida a Dios que haga lo imposible. Lo voy a explicar porque no es una frase bonita, es una exhortación. Si usted no ha hecho lo posible en esa área, usted no tiene moral para pedirle a Dios que haga lo imposible. Repito, usted no puede decir, ejemplo dramático, que Dios le provea dinero si usted no sale a trabajar. Ahora sí la entendió, qué bueno. Usted hace lo posible. Usted sale, usted busca, usted mete el currículo aquí, lo mete allá, pide trabajo aquí. Usted hace lo posible. Después que usted cumplió con su área de lo posible, entonces usted se hace a un lado y dice: Señor, yo hice todo lo que tenía que hacer, ahora tú haz lo que vas a hacer. Ahora Dios entra en el área de lo imposible. ¿Entendieron esa área entonces? Ok. Dios es especialista en hacer lo imposible. Aleluya. Jamás pensamos que en los evangelismos que empezamos a hacer a nivel nacional se convertirían en evangelismos internacionales. Jamás pensamos que iríamos a arrancar con 13 o 12 naciones y para el segundo evangelismo internacional son 22 naciones y siguen sumando más naciones. Estamos entrando en naciones que no tenemos ni idea cómo vamos a hacer para ir allá. Ruso, ucraniano, búlgaro. Si alguien habla aquí búlgaro, no vulgar, búlgaro. Si alguien habla aquí ucraniano, por favor, necesitamos traductores ahora. Si alguien habla creol, el idioma de Haití, también necesitamos. Francés es más fácil, por lo menos yo casi lo hablo. Es fácil, cuando usted se mete en un mamón y usted habla, con toda facilidad usted hablará francés. Quiero decirle esta noche que su necesidad está en las manos de Dios, y que Dios no agarra una necesidad para glorificarla ni tampoco para destruirte. Dios agarra una necesidad para solucionarla y proveerla. Si Dios tiene tu necesidad en sus manos, está a punto de verse un milagro en tu vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Aleluya. Sacude el que está a su lado y dígale: hermano, estás a punto de ver un milagro en tu vida. Aleluya. Y aquel que es poderoso, verso 20, capítulo 3 del libro de Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que Dios puede hacer? No le oí. ¿Cuáles son las cosas que Dios puede hacer? No le oigo. ¿Cuáles son las cosas que Dios puede hacer? Todas las cosas. Es decir, no hay cosa que usted necesite que Dios haga que Dios no pueda hacer. Dios puede hacerlo. Yo digo, Dios puede hacerlo. Ahora, una vez que usted tiene claro que Dios puede hacerlo, usted necesita creerlo, pero usted debe tener claro primero que Dios puede hacerlo. Lo primero que aquel leproso averiguó cuando le pidió a Jesús que le sanara era si Jesús podía o Jesús quería. Y el leproso le preguntó a Jesús: Señor, si quieres puedes sanarme. Ahora el ciego quería saber si él podía
y él quería. Ya el leproso sabía por otros que Jesús podía. Lo que no sabía el leproso era si Jesús quería. Tú has visto en muchos, el de adelante, el de atrás, el de al lado, en el pastor, en muchos, que Dios puede hacerlo. Ahora el asunto es saber si Dios quiere hacerlo. Ahora, cuando el asunto del querer tiene que ver con Dios, yo tengo que saber y conocer mi Biblia para saber qué es lo que Dios quiere. Aquel leproso preguntó porque no sabía, pero yo no puedo preguntarle a Dios cuando yo sé. Y él dice que en él, ¿cuántos han leído ese verso? En él todas las promesas son, ¿cómo? Sí. ¿Y cómo más? Y amén. Sí y amén. Ahora vuelvo otra vez al punto. ¿Usted sabe que Dios puede? Pregunto. Sí sabe que Dios puede. Ahora, ¿usted sabe que Dios quiere? Claro que debe saberlo si usted lee su Biblia. Si usted no lee su Biblia, usted va a preguntar: Señor, ¿será que tú quieres sanarme? ¿O tú quieres proveerme? ¿O tú quieres ayudarme? Debe leer su Biblia para saber que Dios dice que en sus promesas siempre es sí y siempre es amén. Es decir, Dios sí quiere proveerte, Dios sí quiere sanarte, Dios sí quiere levantarte, Dios sí quiere sacarte de ese hueco. ¿Alguien quiere que Dios haga un milagro en su vida? ¿Cuántos tienen una necesidad aquí? Entonces, tú debes saber que Él puede y Él quiere. Diga conmigo: Él puede y Él quiere. Él puede y Él quiere. Eso indica entonces que mi milagro está en las manos mías, en el sentido de creer. Porque si yo ya sé que Él puede y quiere, yo debo creer. Usted tiene un problema de creer. Ahora, muchos de ustedes no saben, o no han leído, o no se han convencido de que Dios quiere y que Dios puede, o que Dios puede y que Dios quiere. Pero usted está todavía en el nivel del niño que se porta mal y piensa que el papá no le va a dar algo por haber portadose mal. Ahora, el asunto es que eso es por obra, y eso también es válido. Pero en este asunto de gracia no es por obra para que nadie se gloríe, es por fe. Las promesas se alcanzan por la fe. Le recuerdo lo que dice su Biblia. Su Biblia dice que imitemos a aquellos que por la fe, alcanzaron las promesas. Entonces, quiere decir el verso que yo debo creer que los milagros que Dios ofrece en esta Biblia están disponibles para mí. Cuando yo creo que los milagros de Dios están disponibles para mí, yo me hago en ese mismo instante, me hago candidato exclusivo para un milagro. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios hace milagros. Y yo creo que hay milagros con ese y en plural para mí, disponibles en lo que me resta de la vida. ¿Cuántos están esperando milagros en la vida? Usted debe esperar un milagro siempre. Ok, ahora, estemos claros entonces en que Dios es poderoso para hacer ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Y cómo va a hacer esas cosas? Porque si Dios hace las cosas que hace según mi necesidad, entonces Dios podría entrar en el parámetro de la escasez o de ser un Dios escaso. Pero Dios no es escaso. No es escaso porque sigues diciendo el verso que Él lo que hace, y por cierto son todas las cosas, las hace más abundantemente. Diga: más abundantemente. Es un verso que me dice que Dios no se limita a más, se va más allá. Y más allá es más abundantemente. Ahora, si usted no entra en esa mentalidad, usted no va a recibir más de lo que cree. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? Oiga lo que le digo. El verso dice más abundantemente, y ahora voy a separar en dónde se mueve Dios y dónde Dios va más allá. Dios va más abundantemente de lo que yo pienso o de lo que yo ¿qué? Pido. Lea su Biblia.
me está jugando a la adivinanza. No. Ahí dice que Él hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De lo que pedimos o entendemos. Ok. Ahora, Dios siempre va a ir más allá de lo que yo pienso o de lo que yo pido. Pero nunca Dios puede ir más allá de tu fe. Voy a volver a repetir eso. Dios puede ir más allá de lo que tú piensas o pides, pero Dios nunca irá más allá de lo que tú esperas o de lo que tú crees, porque es pues la fe la certeza de lo que espero. Mire qué importante esto. Mire qué importante esto. Usted puede creer, óigame, usted puede creer más allá de lo que usted piensa. Si usted limita su fe de acuerdo a lo que usted piensa, no es fe bíblica, es sentido común mental, es otra cosa. Ejemplo, yo voy a comprar un carro, pero resulta que el carro cuesta 200,000 bolívares. Yo tengo 20. Sin embargo, yo digo: Señor, dame un carro. ¿Qué hice? Lo pedí. Bien, luego de eso empiezo a pensar cómo lo voy a comprar, porque él cuesta 200 y yo tengo 20. Ok, yo debo salir del área mental y entrar al área de la fe. Porque si yo me sigo moviendo en el área mental, no se llama fe, se llama sentido común. Yo estoy esperando de acuerdo a lo que tengo, no de acuerdo a lo que Dios es. Cuando usted pide, le puse la del carro. Usted pide un carro, lo pidió, ya usted lo pidió. Usted piensa, y al pensar, obviamente razona y dice: no me alcanza 20,000 para pagar 200,000. Estoy muy lejos de la realidad. ¿Qué debo hacer entonces? Debo salir de lo natural, de lo psíquico y de lo natural, para entrar en la fe, que es espiritual y sobrenatural. La fe me saca de los límites de lo psíquico y lo natural. Por eso Dios siempre lo que te da, siempre va a ser mayor que lo que pensaste o lo que pediste, pero nunca mayor de lo que creíste. Usted jamás podrá convencer a otro de lo que usted no cree. ¿Alguien oyó eso o no oyó eso? Por eso Dios siempre hará más abundantemente de lo que tú pides o de lo que tú piensas o entiendes. Entonces, cada vez que yo me muevo a la línea de la fe, yo dejo atrás, óigame esto, yo dejo atrás lo psíquico, lo mental y lo natural. Cada vez que yo me muevo a la fe, lo que yo espero o por lo que yo creo debe ser imposible. Si es posible, no es fe, es sentido común. Voy a volver otra vez a decírselo, porque eso no lo entiende la gente incrédula, lo entiende la gente de fe. Si es imposible, es fe. ¿Por qué? Para el que cree, y para que todo sea posible, ¿qué tiene que ser antes? Imposible. Para que algo sea posible después que creo, como era antes, era imposible. Entonces, para hacer algo posible, primero debe ser ¿cómo? Imposible. Si yo quiero moverme en fe, lo que yo estoy creyendo desde el punto de vista natural debe ser imposible. Si no, no es fe, solo es sentido común, un poco de cálculo, un poco de trabajo, un poco de disciplina, y mucho puede lograr usted con esas tres cosas. Pero la fe es otra línea. No confundamos fe con sentido común o fe con trabajo, disciplina y vocación, porque son dos cosas diferentes. Usted debe dejar la fe en su justo lugar. La fe es un espíritu y es sobrenatural. Siempre desafía lo imposible. La fe siempre desafía lo imposible. La fe se ríe de lo imposible. La fe siempre se le para lo imposible enfrente y le dice: lo imposible lo haré posible. ¿Alguien está creyendo lo que estoy diciendo? ¿Qué fue lo que Moisés pensó
enfrente del mar y detrás con el ejército del faraón persiguiéndolo. Cuando Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara, es una vara, solamente una vara. Y Dios le dice: extiéndela hacia el mar y el mar se va a abrir. O sea, no le dio 7 puntos para abrir el mar. No le dio un seminario de fe a Moisés para que Moisés creyera. Moisés sencillamente lo creyó. Salió de lo natural. ¿Cómo se veía el hecho de abrir el mar en dos? ¿Cómo se veía? Imposible. ¿Qué usó Moisés? Fe. ¿Cuándo se activa eso? Cuando el profeta lo advierte. Leo textualmente mi Biblia en Hebreos 11, verso 7. Por la fe. Yo vengo aquí a hablarle por la fe. A mí no me importa lo que usted le esté pasando. A mí me compete lo que a usted le va a pasar. Lo que sea que le está pasando va a languidecer frente a lo que Dios va a hacer. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Si usted se da cuenta, no le está hablando un hombre esta noche. Dios está usando mi boca para decirle a usted que vienen milagros de diferentes tipos para su vida, para su familia, para sus finanzas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Wow. ¿Qué ocurre cuando yo estoy caminando en la línea de la fe? Dios me advierte de cosas que aún no se ven y me dice: prepárate, vienen meses gloriosos. Prepárate. ¿No tenías garaje? Empieza a buscar uno. ¿No tenías casa? Empieza a ver una. Porque Dios viene a advertir de las cosas que no se ven. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué hizo Noé cuando fue advertido? Noé no siguió viviendo la vida que vivía. Él empezó a verse, empezó a imaginarse y empezó a mirar su familia no hundida en un mar ahogándose, sino flotando en un barco en medio de la circunstancia. Por lo cual esta noche vengo a advertirle por la fe de las cosas que aún usted no ha visto en su vida, pero que son una realidad tangible en el mundo espiritual, y Dios las tiene preparadas para gente que le ama, y que cualquier cosa que el diablo hizo en el pasado se va a revertir y va a convertirse en algo para bendecirte en los próximos meses. Pero lo más importante de esto es que cuando usted es advertido, usted se prepara para lo que no se ve. Empiece a verse viviendo en esa casa. Empiece a verse rodando en ese carro. Empiece a verse caminando de la mano con esa muchacha. Empiece a verse en el negocio que usted ha estado llorando, orando y pidiendo. Cuando yo soy advertido, entonces me preparo y empiezo a ver lo que no se ve todavía, y empiezo a imaginarme y empiezo a vivir en él. Ya me hago, me monto en la buseta, me monto en la camionetica, me siento y la camionetica arranca y yo hago esto.
Y si viene un hermano que se le pasa al lado y le dice: loco, usted abre los ojos y dice: loco no, creyente, yo espero lo que no se ve y fui advertido de que venía. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a eso. Salga de su silla, abrace a 5 y dígale: hermano, loco no, creyente, estoy advirtiéndole que vienen milagros. Milagros para usted. Y que los meses que restan empiece a preparar. Prepare el garaje, prepare la vida, prepare el closet, prepare la nevera, prepare la despensa, prepare la cuenta bancaria. Dios trae milagros para su pueblo. ¿Alguien dice amén en este lugar? Aleluya. Ahora salga de su silla una vez más y dígale a alguien: voy a ver este año lo que no había visto en el resto de los que pasaron. Dígale eso. Lo que parecía que se había ido va a regresar multiplicado. Los días buenos no van a regresar, van a venir los mejores. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Nos vamos. Vaya alguien y diga: hermano, no esperes días buenos, espera los mejores. Hey, diga conmigo: no ha nacido el demonio que pueda vencerme en la arena de la fe. Diga eso conmigo, diga eso conmigo. Diga eso conmigo, aleluya. No hay demonio, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay problema, no hay adversidad, no hay prueba, no hay aflicción, no hay nada que se haya creado en todo el universo que pueda hacerte perder o destruirte, porque todos los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Todas las cosas les ayudan a bien. Y lo que hoy ves mal, date un chance. Viene a convertirse en algo que te va a bendecir, te va a ayudar, te va a impulsar, te va a levantar, te va a hacer mejor cristiano, mejor creyente, mejor hombre, mujer, hijo, lo que sea. Lo que Dios está preparando para ti es grande. Y lo que el diablo pueda hacer en el camino va a cooperar con tu bienestar. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a eso. ¿Cuántos esperan algo grande para sus vidas? ¿Cuántos esperan algo grande para sus vidas? Abrace a alguien y dígale: hermano, ten esperanzas grandes en tu vida. Los meses que vienen serán los mejores de este año. Posiblemente los mejores de los años que pasaron. Vienen meses gloriosos para usted.